Ecos de la tumba. Una historia del comisario Ciaphas Cain. Escrita por Sandy Mitchell. Narrada por Alex Pasi. Si hay un principio básico que he aprendido en más de un siglo de andar por la galaxia luchando contra los enemigos del emperador, cuando no podía evitarlo, es dejarlo en paz. 3 simples palabras que me han sido de gran utilidad a lo largo de los años. Aplicadas juiciosamente, han hecho que mis deberes como comisario sean mucho más fáciles de lo que podrían haber sido. Lamentablemente es una frase que el Adeptus Mechanicus parece incapaz de captar, un defecto que casi me cuesta la vida. Supongo que será mejor que me explique. A finales de 928, mi inmerecida reputación de heroísmo había crecido hasta un nivel tan ridículo que finalmente atraje la atención de los niveles superiores de la comisaría, quienes decidieron que un hombre de mis obvios talentos estaba desperdiciado en el puesto en una oscura unidad de artillería que con tanto cuidado había organizado con la esperanza de poder pasar mi vida de servicio al emperador muy lejos de cualquier combate real. Al final resultó que, por pura mala suerte, había logrado ponerme en peligro un número excesivo de veces, emergiendo en cada ocasión arrastrando nubes de gloria inmerecida. De modo que para el sector en general, yo parecía ser el epítome mismo del héroe de capa y espada que generalmente se considera que no son los comisarios. La mayoría de los regimientos nos consideran algo así como los ingenieros del grupo de transporte, a veces necesarios, a veces útiles, y generalmente es mejor evitarlos. En consecuencia, me transfirieron a un trabajo administrativo en el cuartel general de la brigada, lo que al principio me pareció un regalo del mismísimo emperador. Tenía una oficina bonita y cómoda, con una antesala en la que Jürgen, mi asistente, fue capaz de acechar, disuadiendo a todos menos a los visitantes más determinados con su decidida devoción a seguir órdenes lo más literalmente posible y su olor corporal a ampollas de pintura. Por un tiempo pareció que mis días de huir aterrorizado de Gene Stealers, cultistas del caos y orcos enloquecidos por la sangre habían terminado, pero por supuesto todo era demasiado bueno para ser verdad. Los oficiales del Estado Mayor estaban encantados de descubrir que tenían un héroe auténtico entre ellos, al menos eso creían, lo que significaba que cada vez que necesitaban un comisario independiente para acompañar alguna misión particularmente peligrosa o temeraria, me llamaban a mí. Gracias a mi instinto de autoconservación finamente afinado, logré regresar cada vez, aunque esto solo los animó a pensar que yo era lo mejor desde Macarius, y el hombre justo al que enviar a una misión aún más peligrosa, justo cuando tan pronto pudieran pensar en algo suficientemente letal. Decidí que ya era suficiente, y al escuchar que se necesitaba alguien para actuar de enlace con una compañía Astartes que estaba haciendo campaña junto a la Guardia en una acción de rutina, para expulsar a algunos herejes de un mundo agrícola en los márgenes de nuestro sector, decidí presentarme como voluntario para el trabajo. Después de mi última pequeña excursión rescatando a algunos rehenes de una base pirata Eldar, pensé que un poco de diplomacia silenciosa sería justo el cambio de ritmo que necesitaba. ¿No crees que este tipo de cosas te resultarán un poco dóciles?, preguntó el general Lokris, un viejo y afable amortiguador que probablemente me agradaría bastante si no siguiera intentando que me mataran. Levantando una ceja blanca y peluda en mi dirección, estábamos cenando juntos en sus habitaciones privadas. La habilidad de su chef compensaba con creces el tedio de su compañía, y tuve la astuta sospecha de que esta demostración de su consideración tenía como objetivo hacerme cambiar de opinión. Tomé otro bocado de salma, que estaba escalfada a la perfección, para tener tiempo de formular una respuesta aceptable. Bueno, tiene que ser más interesante que mezclar archivos de datos, dije, sonriendo con tristeza. Eso encajaba bastante bien con su imagen mental de Cain, el hombre de acción, y asintió con simpatía. Además, continué, sin ver ningún daño en aplicarlo con una paleta, ¿con qué frecuencia tendré la oportunidad de ir a la batalla junto a los Astartes? Nunca, si es que tuve algo que ver con eso. Pero Lokris no necesitaba saber eso. Él asintió emocionado ante la perspectiva, bastante entusiasmado por mí, y tomó un trago extravagante de su copa de vino para recuperar la compostura. Muy bien, muchacho. ¿Qué experiencia sería esa? Volvió a tomar un sorbo de su bebida y se volvió silenciosamente contemplativo. Por el emperador, si fuera 100 años más joven me ofrecería como voluntario. Y no es que tenga nada urgente que hacer aquí, continué. Jürgen puede encargarse de las cosas rutinarias mientras yo no esté.
Habría preferido llevarlo conmigo, por supuesto, pero era incómodamente consciente de la impresión que seguramente causaría en los superhombres genéticamente mejorados del planeta, los Astartes. Y no tenía ningún deseo de socavar mi credibilidad incluso antes de que comenzara la misión. Además, mientras él estuviera aquí, podría cuidarme las espaldas, asegurándose de que no fuera destinado a más misiones suicidas. Sabía que algo estaba en el aire, y por eso había aprovechado con tanto entusiasmo esta misión diplomática. Por una vez, fuera lo que Locris y sus compinches estuvieran planeando, podrían dejarme fuera de esto. «Deberías llegar al sistema Viridian en aproximadamente un mes», dijo el general. «No creo que los herejes puedan resistir mucho más tiempo, pero incluso si lo hicieran deberías estar de regreso aquí alrededor de las 200 el año que viene a más tardar. Así lo quiera el emperador», dije, tomando nota mental de prolongar la tarea por más tiempo si podía. Puede que para entonces no tenga una razón específica para quererme de vuelta, pero nunca se sabe. Mi primera sorpresa fue que el barco de transporte al que me habían asignado, en lugar de un buque de transporte de tropas o de suministros, a los cuales conocía íntimamente después de todos mis años de arrastrarme de una zona de guerra a otra, encontré mi lanzadera atracada en un carguero ligero que llevaba el inconfundible sello del Adeptus Mechanicus. Parecían estar esperándome. Había una guardia de honor de sus soldados aumentadamente mejorados, alineándose en las paredes del hangar, y un tecnosacerdote con una amplia sonrisa y un par de mecadendritas saludando perezosamente sobre sus hombros. Estaba esperando al pie de la rampa de salida del transbordador. Me tendió una mano para que la estrechara mientras descendía, y al tomarla, me sorprendió descubrir que todavía era carne sin aumentar. «Comisario Kane», dijo, «bienvenido a bordo. Soy Magos Killian, líder de la expedición, y esto es realmente un gran honor. Hemos oído hablar mucho de usted, por supuesto, y debo decir que estamos encantados de que usted viaje con nosotros». «¿Expedición?», dije, tratando de ignorar la repentina sensación de sacudida en la boca del estómago. Tenía la impresión de que me habían asignado el enlace entre las unidades de guardia y el grupo de trabajo de reclamadores en el sistema Viridian. «¿No se lo dijeron?». «Bueno, supongo que ese es el monitorium para usted. Estamos reuniéndonos con una barcaza de batalla de reclamadores en el sistema Ineritus, por lo que algún dron administrativo obviamente pensó que le ahorraría un poco de tiempo si viaja con nosotros y nos traslada cuando nos encontremos con ellos. La próxima salida prevista hacia Viridian es dentro de 3 semanas. Teniendo en cuenta la espera antes de que la barcaza llegue a la órbita de Ineritus Prime, debería llegar aquí aproximadamente...» Consultó la pizarra haciendo un par de cálculos rápidos mientras lo hacía. «Unas 36 horas antes de que ellos lleguen. Eso si las corrientes de la disformidad son favorables, por supuesto». «Por supuesto», dije. No estaba seguro de si sentirme aliviado o enojado. Por un lado, pasaría 3 semanas más en un viaje indirecto al emperador sabía dónde, pero por el otro lado, serían 3 semanas en las que no tendría que preocuparme de que Locris y sus amigos intentaran encontrar alguna nueva e inventiva manera de hacer que me mataran. En conjunto, sentí que era una compensación aceptable. Sonreí y asentí con toda la apariencia de cortés interés que pude reunir. «Estoy deseando saber todo acerca de esa expedición suya», dije. Un servidor pasó a mi lado y subió por la rampa de la lanzadera para recuperar mi mochila, que por costumbre había dejado tirada donde estaba con la suposición subconsciente de que Jürgen se ocuparía de ella. Killian asintió con todos los indicios de entusiasmo mientras pasábamos junto a la fila de guardias tecnológicos, cada uno de ellos inmaculado, con armas infernales en el puerto. Parecían bastante formidables en el desfile. Eso pensé. Pero de ninguna manera estaba seguro de que su destreza en la lucha fuera a competir con los verdaderos guardias. Al final resultó que no. No pasó mucho tiempo para comprobar por mí mismo cuán efectivos eran, y si me hubiera dado cuenta de eso en ese momento y contra un enemigo tan terrible, ciertamente habría agradecido cortésmente al tecnosacerdote por su oferta. Corrí hacia el transbordador sin pensarlo 2 veces, pero por supuesto no lo hice. Así que simplemente caminé junto a él, alegremente sin darme cuenta de que todos estábamos en un viaje a la perdición. A pesar de mis presentimientos, el viaje en sí resultó extraordinariamente placentero. El marcado contraste con las condiciones básicas a bordo de los buques de transporte a los que estaba acostumbrado, la bendición del Omnisaya, se sentía más como un transatlántico de lujo. Me asignaron un camarote bien equipado, con un par de cibercráneos revoloteando silenciosamente en un rincón sin nada mejor que hacer que escabullirme para buscar cualquier cosa que necesitara. ¿Y la cocina? Era de primera. Esto era una verdadera sorpresa, ya que, según mi experiencia, los tecnosacerdotes tienden a no preocuparse por ese tipo de cosas.
considerando la necesidad de alimentarse regularmente como un desagradable recordatorio de sus orígenes carnales, o alguna tontería por el estilo. Me había estado preparando para enfrentarme a un plato de soilent brigadienne, o alguna cosa igualmente poco apetecible la primera vez que encontré el comedor, solo para encontrarme con un comedor agradablemente decorado que no habría quedado fuera de lugar en un hotel elegante, e inmediatamente me asaltó el delicioso olor a grog salteado. Todavía estaba disfrutando de mi primera comida a bordo cuando Killian se acercó, con un plato de grogs y verduras frescas en una mano, un tazón grande de sorbete de arándano en la otra, y una taza humeante de recafeinado ondeando precariamente desde una mecadendrita. Le hice un gesto para que se uniera a mí, y después de algunas bromas preliminares, empezó a charlar sobre su viaje. «No hay motivo para que al menos no sepas a dónde vamos», dijo alegremente, mientras la mecadendrita desocupada se sumergía en los huecos de su túnica en busca de la placa de datos. La colocó sobre la mesa y continuó manipulando los controles con la extremidad mecánica, mientras las reales manejaban un cuchillo y tenedor con evidente entusiasmo. Apareció un mapa estelar, el sistema Viridian, justo en los márgenes de la pantalla, y un pequeño y hosco aparecido estelar en el centro de la pantalla. «Parece atractivo», dije con mucha ironía. Para mi sorpresa, Killian se rió entre dientes. «Más bien, ¿no?», dijo, haciendo zoom en la pantalla para que el sistema objetivo llenara la pantalla. Un puñado de mundos oscuros y sin aire orbitaban la estrella en descomposición, reducida a cenizas cuando se convirtió en nova millones de años antes, llevando al olvido cualquier vida que hubiera existido ahí antes de hundirse nuevamente en las brasas sombrías y frías alrededor de las cuales aún flotaban las pocas rocas sobrevivientes. «Este es el sistema Interitus», dijo. «Bien nombrado. Estoy seguro de que estarás de acuerdo». Yo simplemente asentí. «Ni por mi vida puedo ver lo que querrías ahí», admití. «Y mucho menos porque un capítulo Astartes desviaría una barcaza de batalla de una zona de guerra para encontrarse contigo». Killian sonrió positivamente y señaló el trozo de roca más grande del sistema. «Aquí, Interitus Prime. Todo el sistema fue examinado por exploradores allá por el 28º milenio. De la manera más superficial, puedo añadir, si nos basamos en los registros supervivientes». «¿Tus registros se remontan tan atrás?». No pude evitar un tono de incredulidad en mi voz. Esa fue la casi inimaginable edad de oro cuando el emperador todavía caminaba entre los hombres y el imperio era joven y vigoroso. Su dominio de la galaxia era indiscutible, en lugar de estar dividido por la herejía y amenazado por todos lados por poderes malévolos. Killian asintió. «Por supuesto, solo en la forma más fragmentaria. Pero todavía hay pistas tentadoras para aquellos dispuestos a meditar durante suficiente tiempo sobre ellos mismos y confiar en la benevolencia del Omnisaya». «¿Y crees que hay algo ahí que vale la pena perseguir?», dije. Es decir, no había mucho que pudiera arrastrar una nave llena de chicos en grane hasta la mitad del sector, y no era difícil adivinar cuál artículo de esa muy corta lista era la atracción aquí. ¿Algún botín significante de arqueotecnología, quizás? «Quizás», Killian asintió, evidentemente complacido por mi perspicacia. «Pero no lo sabremos con seguridad hasta que lleguemos ahí, ¿verdad?». Supongo que no», admití, centrando mi atención en los postres. El resto del viaje transcurrió bastante bien, aunque aparte de Killian tuve poco que ver con los tecnosacerdotes a bordo. Como compañía gravité naturalmente hacia los guardias tecnológicos, con quienes tenía un poco más en común, y descubrí que a pesar de sus mejoras augménticas y su devoción al culto de la máquina, la cual encontré un poco desconcertante, y tengo poca paciencia con los que molestan al emperador en el mejor de los casos, y mucho menos con los que parecen pensar que él funciona con un mecanismo de relojería. Ellos eran tan disciplinados y profesionales a su manera como cualquiera de los guerreros con los que había servido. Además, habían escuchado hablar de mí y creían cada palabra de mi reputación. Su único inconveniente, desde mi punto de vista, era que no parecían tener ninguna moneda, siendo una especie de vasallos del Adeptus, por lo que no tenía mucho sentido sacar mi baraja de tarot. Sin embargo, su oficial al mando, un teniente llamado Tarkus, era un entusiasta jugador regicidio y un oponente difícil de vencer, así que tuve que mantener mi cerebro funcionando mientras la nave se escabullía silenciosamente a través de la disformidad hacia lo que pudiera estar acechando en nuestro destino. Fue Tarkus quien finalmente me tranquilizó respecto a la barcaza de batalla. Parecía que, a pesar de mis obvias preocupaciones, su formidable potencia de fuego no iba a ser utilizada en nuestra defensa. «Omnisaya, no», dijo.
despachando casualmente a uno de mis lanceros con un repentino movimiento de flanqueo que debería haber visto venir. «Están en camino de limpiar la base rebelde de Viridian Secundus», asentí gravemente, fingiendo que había leído la pizarra informativa sobre la situación táctica en el sistema Viridian. Entonces parecía que los herejes habían tomado el control de algo más que el mundo principal. «Solo se conectarán con nosotros el tiempo suficiente para transferir un escuadrón de marines espaciales y para recogerte, por supuesto». Bueno, eso era algo. Aunque una amenaza potencial lo suficientemente potente como para requerir que un escuadrón Astartes la contuviera no debía tomarse tan a la ligera, me consolé con la reflexión de que de todos modos no era mi problema. Estaría a salvo a bordo de una de las naves más poderosas del espacio, y muy lejos de Interitus Prime antes de que alguien comenzara a entrometerse con cualquier trozo de arqueotecnología que persiguieran los chicos en grane. Después asentí juiciosamente, ganando tiempo, e hice una finta con un soldado, con la esperanza de sacar a su eclesiarca de su posición. Estoy seguro de que te sentirás más seguro al no tenerlo cerca, dije suavemente. Después de todo, no se puede ser demasiado cuidadoso. Como esperaba, la mitad de su cara, que no estaba hecha de metal, se coloreó visiblemente, mientras consideraba el insulto implícito en su orden, y se movió un poco demasiado apresuradamente. Al crear una apertura, debería poder explotar un par de movimientos más adelante en el juego. «No veo por qué eso haría la diferencia», dijo, un poco demasiado ecuánime. «Mis muchachos pueden hacer frente a cualquier cosa que la galaxia nos depare». «No lo dudo ni tantito», dije. «Por lo que he visto, estaríamos muy bien con algunos más como ellos en la guardia». Tarkus asintió mientras yo movía mi ciudadela de babor, preparando lo que esperaba fuera una oportunidad de ganar en otros 3 turnos. Esperé hasta que estuviera considerando su respuesta antes de agregar: «Pero el mago Skilian obviamente no comparte mi confianza». Tarkus casi derriba a su eclesiarca cuando lo recogió y lo movió desperdiciando su única oportunidad de bloquear mi próximo ataque. Apretó la mandíbula. «No es una cuestión de confianza», dijo. «Hay, desde hace mucho tiempo, obligaciones». Me animé ante eso, como puedes imaginar. Aunque no entendía qué tipo de pacto podría haber entre un capítulo Astartes y el Adeptus Mechanicus. No dudo que habría podido sacarle un poco más a Tarkus con el tiempo, pero decidí no presionarlo más esa noche. Después de haberme preparado para una cómoda victoria a pesar de su habilidad superior en el juego, y además tenía muchas ganas de saborearlo. Y cuando acordamos nuestra próxima justa en todos los ámbitos, él ya había muerto. «Bueno, ahí está». Kilian agitó una mano amplia hacia la ventana de la armadura que dominaba el otro extremo del salón del barco. Más allá, la estrella moribunda parpadeaba intermitentemente, arrojando sobre nosotros un tenue resplandor azul que me recordaba el crepúsculo otoñal. Una porción de oscuridad distorsionó la esfera brillante, y la mayor parte del planeta al que habíamos llegado tan lejos se elevó para darle un mordisco. El paisaje debajo de nosotros estaba en total oscuridad, pero suficiente brillo pálido del sistema primario se filtraba a través del horizonte para que pudiera distinguir un páramo devastado, agrietado por un calor casi imposible de imaginar y hendido por cráteres de impacto. Eso por sí solo era un testimonio de lo antiguo que era este lugar, ya que su ardiente transformación debe haberlo dejado casi liso. Las marcas de viruela en su rostro habrían sido obra de eones. A pesar de la terrible desolación de la perspectiva, no podía negar que tenía una grandeza desoladora, y un leve escalofrío parecido al asombro tocó mi alma mientras lo asimilaba todo. Es ciertamente impresionante, estuve de acuerdo. Sin embargo, una vaga sensación de inquietud se apoderó de mí, y me sentí agradecido por la idea de que me trasladaran a la barcaza de batalla de los reclamadores y abandonaría este sistema para siempre en 1 o 2 días. «Ya hemos comenzado a establecer nuestro campamento base», continuó Kilian. Forcé la vista en la dirección que él había señalado, sin poder ver nada por un momento. Luego vi un débil destello de luz cuando uno de nuestros transbordadores encendió su motor muchos kilómetros más abajo. «Creo que quedarías impresionado». «Sí, sin duda quedaría así», asentí, agradecido por el secretismo que había mostrado hasta ahora, lo que casi con certeza significaba que no tendría que abandonar la seguridad del barco. «Pero estoy seguro de que no quieres que te moleste». «Bueno», Kilian asintió, claramente dividido entre impulsos contradictorios, no del todo seguro de si estaba haciendo lo correcto. «Obviamente estamos en una misión del Omnisaya. Normalmente no se nos ocurriría involucrar a un extraño». «Ay, aquí viene», pensé, con una siniestra sensación de hundimiento en la boca del estómago. Esa reputación de heroísmo está a punto de volver a golpearme en la nuca. El tecnosacerdote se aclaró la garganta.
Pero, dada su amplia experiencia como militar, ¿cree que el teniente Tarkus escucharía sus opiniones? El teniente Tarkus me parece un hombre que no necesita muchos consejos de nadie, dije suavemente, maldiciéndome por haber minado su confianza la noche anterior. Y si lo hace, estoy seguro que el contingente Astartes tendrá comentarios mucho más pertinentes que hacer cuando lleguen aquí que cualquier cosa que yo pueda decir. Bueno, esa es la cuestión. Killian volvió a toser delicadamente. Técnicamente estarán dirigidos por un sargento, ¿no? Por supuesto, y Tarkus sería demasiado terco para pedir la opinión de un líder de escuadrón de menor rango ahora que su orgullo había sido herido. A pesar del hecho de que el sargento de los marines espaciales probablemente tendría décadas de experiencia en combate y en cualquier caso se negaría a recibir órdenes de nadie que no fuera de su capítulo. Tuve una repentina premonición de los problemas administrativos que me aguardarían en Viridian y por un momento me pregunté si había hecho lo correcto al ser voluntario. Bueno, nadie podría practicar un poco ahora. Después de todo, no tenía nada mejor que hacer hasta llegar a la barcaza. Por supuesto, haré lo mejor que pueda para ayudar, dije. Quizás si tuviera una pequeña charla con él. ¿Lo harías? Killian le arrebató un plato de canapés a un camarero que pasaba y me ofreció uno. Estaríamos muy agradecidos. Es un joven admirable, por supuesto, pero bastante testarudo. ¿Dónde está ahora? Pregunté, mordiendo el manjar. ¿Aún está en sus habitaciones? Omnisaya, ¿no? Killian sonrió e hizo un gesto hacia el planeta de abajo. Él está ahí abajo. Dio la casualidad de que fue un golpe de suerte que me salvó la vida, pero no tenía idea de eso en ese momento. Así que pasé el viaje en transbordador hasta la superficie de Interitus Prime, sintiéndome resentido por haber sido arrastrado a un recado sin sentido. Técnicamente, en cualquier caso, no tenía autoridad sobre Tarkus, ya que él no era miembro de la Guardia Imperial. Pero Killian no parecía pensar que eso importaría. Seguro de que el joven oficial quedaría lo suficientemente impresionado con mi reputación fraudulenta como para escuchar cualquier consejo que pudiera ofrecerle. También estuvo muy agradecido por mi ayuda, como me decía desde el asiento contiguo mientras descendíamos, y al final me encontré fingiendo interés en el paisaje desolado de abajo, solo para callarlo por un minuto o dos. A decir verdad, al cabo de un tiempo mi interés se fue volviendo genuino, aunque permaneciera algo apagado. Cuanto más nos acercábamos al aterrizaje, más amenazador se volvía el paisaje sin aire. Cráteres más pequeños se hacían visibles a medida que nos acercábamos a ellos, y tenues telarañas de sombras se hinchaban en abismos profundos más allá de toda medida, y lo suficientemente anchos como para tragarse un bloque de colmena. El transbordador continuó descendiendo, y comencé a preguntarme si el piloto estaba prestando atención a la altitud, a pesar de saber que era un servidor que, por su propia naturaleza, no podía ser más vigilante. Por supuesto, todavía existía la leve posibilidad de un mal funcionamiento, y comencé a tensarme inconscientemente, esperando que los retros se activaran, pero nunca lo hicieron. ¿No nos estamos acercando un poco al suelo ahora? Me aventuré después de un rato, y Killian sonrió perezosamente. Sí, supongo que sí, dijo, sin mostrar ningún tipo de preocupación. Bueno, no iba a ser el ridículo frente al magos, así que simplemente me encogí de hombros con la mejor expresión de indiferencia casual que pude evocar. Eso pensé, dije. Unos momentos más tarde, incluso para mí se hizo evidente el motivo de su falta de preocupación. Una neblina gris en la distancia, que había tomado por el horizonte, comenzó a acercarse a nosotros, cerniéndose sobre la ladera que descendía lentamente como una tormenta, y asentí con repentina comprensión. Nos estábamos hundiendo suavemente en una de esas grietas titánicas en la superficie del planeta, ya al menos a un par de cientos de metros bajo el nivel del suelo. ¿Hasta dónde llega esto?, pregunté. A unos 800 kilómetros, dijo Killian casualmente. Es el abismo más profundo del planeta. Sacó un frasco de algo de las profundidades de su túnica con su mano derecha. Las mecadendritas sacaron una taza cada una. Así que tenemos tiempo para una retirada antes de aterrizar, si quieres. Me agradó la idea. Dadas las circunstancias, pensé que merecía una. La tenue iluminación de la estrella moribunda en lo alto ya se había reducido a nada, pero las luces del transbordador fueron suficientes para permitirme distinguir algunos de los detalles de esa increíble fisura. Capa tras capa de diferentes estratos se deslizaban más allá de la portilla. Sutiles graduaciones de tono que marcaban el tic-tac de algún gran reloj geológico, y un par de veces me pareció vislumbrar algo blanco, fósiles tal vez, de culturas ya extintas hace millones de años antes de su aparición. El planeta murió a su vez. La idea era morbosa y traté de apartar mi mente de la contemplación de la muerte y la eternidad con una conversación informal. Entiendo por qué crees que este lugar es tan especial. Aventuré después de un rato.
Es bastante... Intenté en vano pensar en un adjetivo adecuado, antes de concluir un poco sin convicción con impresionante. Killian se rió entre dientes. Debo decir que de todos los tecnosacerdotes que he conocido, él era, con diferencia, el más simpático, así como el más atípico de su especie. Ahora que lo pienso, son factores que probablemente no estaban desconectados. Creo que todavía podemos sorprenderle, comisario. En ese momento lo dudé un poco, para ser honesto, aunque debo admitir que tenía razón. Mi primer presentimiento de que había más en este abismo de lo que a primera vista se veía fue un débil resplandor por debajo de nosotros, que pronto se resolvió en el resplandor actínico de varios iluminadores gigantes colocados en torres alrededor de una pista de aterrizaje improvisada. Nuestro transbordador se asentó suavemente en lo que parecía ser el centro exacto del área aplanada, y Killian saltó de su asiento con todos los signos de entusiasmo por salir. Fue solo cuando golpeó la runa para bajar la rampa de salida que recordé que el mundo estaba sin aire. Le dije que se sorprendería, comisario, dijo, mientras los sellos se rompían con un silbido audible, pero era el sonido de la presión igualándose. Me di cuenta con una repentina oleada de alivio, habiéndome familiarizado demasiado con el sonido de la descompresión explosiva, cuando el mano de la venganza tomó una andanada de torpedos en el centro del barco de asedio de Perlia. Un aire fino y frío comenzó a filtrarse en la lanzadera, absorbiendo el calor con zarcillos de niebla, habiendo pasado la mayor parte de mi carrera con unidades Valhallian, a quienes les gustaba tener el aire acondicionado al máximo. El frío me pareció soportable, pero extrañamente desalentador. Sí, ciertamente estoy sorprendido, admití. No pensé que hubieras estado aquí el tiempo suficiente para crear una atmósfera. Lo seguí por la rampa. Mis botas crujieron suavemente sobre la grava debajo, que tenía algo de textura de ceniza. No lo hemos hecho. Killian se estaba frotando las manos, aunque no sabía si por calidez o por entusiasmo. Probablemente ambas cosas. Así que al menos en eso los informes de la encuesta tenían razón. Entonces, ¿por qué no se han congelado los gases? Incluso si el débil sol fuera lo suficientemente cálido como para evitar que se convirtieran en hielo, nunca penetró tan profundamente debajo de la superficie, y el mundo llevaba demasiado tiempo muerto para que quedara calor residual en su núcleo. Mi aliento convirtió las palabras en pequeñas nubes mientras lo hacía, aunque noté distraídamente que el de Killian no lo hacía. ¡Exactamente!, dijo Killian, como si yo fuera su alumno favorito, y abrió el camino entre los dos pórticos iluminadores más cercanos, siguiendo un rastro claramente definido en el suelo quebradizo. Una vez estuvimos más allá del resplandor, mis ojos se acostumbraron, y pude distinguir un grupo de luces más tenues en las paredes del abismo. Tiene que haber algo más aquí emitiendo energía, pensé. ¿Es la única explicación? Estaba intrigado a mi pesar. No me importa admitirlo. A medida que nos acercábamos a las luces, pude ver que estaban suspendidas en la boca de una enorme caverna, con servidores corriendo de un lado a otro reforzando la rampa improvisada de esquisto roto que conducía hasta ahí. Nunca sabré si el entusiasmo de Killian lo habría llevado a explicar más de lo que buscaba, o si se habría dado cuenta de que estaba revelando secretos del Adeptus a un extraño y se habría callado nuevamente, porque en ese momento apareció un joven tecnosacerdote en la boca de la cueva gesticulando salvajemente. ¡Magos!, gritó, prácticamente moviéndose arriba y abajo de emoción. ¡Hemos encontrado algo! Sin siquiera detenerse a preguntar qué era, Killian aceleró el paso y prácticamente corrió dentro del enorme agujero en la pared del acantilado, que era lo suficientemente grande como para haber llevado a nuestro transbordador con espacio de sobra. No queriendo perder a mi guía, troté tras él, más que un poco intrigado. Killian apenas disminuyó la velocidad ante todo esto, apresurándose hacia la oscuridad que rodeaba esa escena de actividad. Guardias técnicos uniformados de rojo rondaban con deferencia los márgenes del área iluminada, y tomé nota mental para sugerirle a Tarkus que los redistribuyera un poco más lejos, donde sus ojos se ajustarían a la penumbra circundante y serían más capaces de distinguir cualquier infiltrado que se acercara a los bulliciosos investigadores. Por supuesto, no parecía la más remota posibilidad de que hubiera alguien más aquí, y por lo que yo sabía tenían ojos augménticos que podían ver perfectamente bien en la oscuridad. De todos modos, en esa etapa de mi carrera ya estaba empezando a adquirir el saludable sentido de paranoia que probablemente ha contribuido más que cualquier otra cosa a asegurar mi supervivencia el tiempo suficiente para alcanzar una jubilación honorable. Al sumergirme en la oscuridad, tras él, encontré un camino bastante fácil de recorrer, a pesar de la falta de iluminación, ya que hacía más ruido que un orco en una destilería. Otro punto de luz era visible en la distancia, y me apresuré hacia él, distinguiendo sin dificultad un grupo de túnicas blancas y uniformes rojos. En la pared del fondo había unas peculiares marcas de círculos y palos, y a medida que me acercaba se hizo evidente que la superficie estaba trabajada con una suavidad brillante
que de alguna manera parecía tragarse la luz que caía sobre ella. «Estos sellos son sin duda de origen Necrontyr», decía un tecnosacerdote alto y cadavérico cuando entré en el círculo de brillo. Se detuvo para mirarme hasta que Killian le indicó que continuara. El nombre no significó nada para mí en ese momento, por supuesto, aunque cuando finalmente informé a Locris, él mostró algunos archivos altamente clasificados que no hicieron nada para hacerme sentir mejor. Supongo que pensó que si algo iba a intentar con tanta fuerza matarme sin que él lo instigara, lo menos que podía hacer era dejarme saber qué era. «Todo esto es muy interesante, hermano Stadler», dijo Killian, con todos los signos de impaciencia. «¿Pero qué pasa con ese artefacto?» «Está por aquí», dijo Stadler, después de un momento, durante el cual le dejé muy en claro que no me movía. El círculo de luz que nos rodeaba se movió un poco, movido por alguna tecnohechicería de la que no estaba al tanto, revelando la boca del túnel. Al igual que la pared que atravesaba, el arco era perfectamente liso y estaba compuesto de bloques de piedra de una extraña y brillante negrura, que solo servía para intensificar la oscuridad que había más allá. «Empezamos a caminar por el túnel con la esperanza de encontrar más jeroglíficos, y nos encontramos con esto», se permitió una sonrisa invernal. «Muy literalmente en el caso de nuestra escolta». Un par de figuras uniformadas de rojo emergieron de la oscuridad. El ceño fruncido en el rostro de Tarkus fue suficiente para decirme a quién se refería el tecnosacerdote. El soldado que lo acompañaba caminaba hacia atrás. Su arma infernal apuntaba a algo que aún se encontraba en la oscuridad más allá. Y un momento después aparecieron un par de tecnosacerdotes llevando algo metálico entre ellos. Era grande, lo noté incluso antes de que saliera a la luz, sostenido por una docena de cibercráneos que habían logrado encajarse en los intersticios de su cuerpo. Una pequeña y distante parte de mi mente notó que los remolcadores al menos debían poder ver en la oscuridad, ya que no había señales de iluminación más atrás. ¡Sobresaliente! Killian parecía un reformador en la mañana del día del emperador que acababa de ver a los soldaditos de juguete que siempre quiso en la parte superior de su plato. Se me podrían haber ocurrido otros adjetivos para describirlo, empezando por horrible y volviéndose cada vez más peyorativo. Se parecía mucho a una araña de sumidero metálica, aunque incluso una de ellas habría parecido tierna en comparación. Mecanismos sobresalían de su cabeza y 6 extremidades colgaban de su cuerpo hinchado, incluso inerte. Exudaba una malevolencia palpable que me envolvió como una manta asfixiante. «Muy bien, ¿qué tenemos aquí?» Killian se inclinó sobre el artefacto, sondeando con las mecadendritas. «Parece un núcleo de poder. Completamente inerte, por supuesto». Se encogió de hombros. «Es una lástima, pero ahí lo tienen. Habría sido interesante ver qué hace». Interesante no era exactamente la palabra que habría utilizado. No hace falta decirlo. El otro tecnosacerdote asintió con la cabeza. «Me atrevo a decir que podríamos arreglar algo, posiblemente una botella de fusión». Pareció recordar mi presencia de repente y se calmó, mirándome de nuevo. «¿Estás seguro de que es prudente?», pregunté. Todos me miraron y yo me encogí de hombros, decidido a no parecer demasiado preocupado por su evidente hostilidad. No soy un experto, pero... «Exactamente, no lo eres», espetó Stadler. «Así que por favor, deja los asuntos tecnológicos a quienes sí lo somos». Bien, intenté parecer lo más razonable posible. ¿Pero podría sugerirles que al menos retrasen el intento hasta que lleguen los astartes? Y por supuesto, estaba muy lejos de cualquier peligro potencial. Eso debería al menos minimizar cualquier riesgo para la seguridad de la expedición. «La expedición es perfectamente segura», interrumpió Tarkus con voz tensa, y me maldije por herir su orgullo una vez más. «No veo ninguna razón para retrasar el avance del trabajo del Omnisaya». En ese momento todo se volvió académico. Killian murmuró algo en voz baja y un leve clic surgió de algún lugar de las entrañas de la máquina. «Ah», dijo. «Esto parece un acoplamiento de poder», dijo Killian. Sin previo aviso, una delgada sonda de metal se disparó desde las profundidades del autómata aracnoideo y se enterró en uno de los cibercráneos que flotaban. Un arco azul de energía chispoteó entre ellos y el servidor cayó sin vida al suelo, rebotando en algún rincón. «¡Sobresaliente!», dijo Killian de nuevo, y dio un paso hacia adelante para verlo más de cerca. Hice exactamente lo contrario, puedes estar seguro, retirándome lo suficiente para asegurarme de que Tarkus y sus soldados se interpusieran entre el siniestro dispositivo y yo. «Quédate atrás», advertí, sacando mi pistola láser. Tarkus pareció recordar mi reputación en ese momento y razonando claramente que si yo estaba preocupado, él también debería estarlo. Comenzó a hacer lo mismo. El soldado volvió a levantar su arma infernal.
¡Suelta eso! Killian estaba indignado. ¿Tienes alguna idea de la importancia de este artefacto? Tarkus y el soldado comenzaron a obedecer, aunque yo no estaba dispuesto a enfundar mi arma bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, antes de que pudiéramos debatir el punto, un fuerte crujido resonó en la caverna. La cosa araña se había teletransportado, dejando que el aire se precipitara hacia el vacío que había ocupado como un trueno en miniatura. Todos nos miramos fijamente durante un momento en mutua incomprensión. ¿A dónde fue?, preguntó el soldado, con una expresión de desconcierto en su rostro que casi era cómica. Yo negué con la cabeza. Solo el emperador lo sabe, dije. Debe estar en algún lugar cercano, dijo Killian. ¿Hasta dónde se extienden estos túneles? Stadler se encogió de hombros. ¡Kilómetros! Apenas hemos empezado a mapearlos. Killian empezó a parecer como si sus nuevos soldaditos hubieran sido pisoteados por un adulto antes de que tuviera la oportunidad de jugar con ellos. Estableceremos un patrón de búsqueda, dijo. Estamos obligados a encontrarlo nuevamente. Eso sí es que no te encuentra primero. Añadí antes de que pudiera evitar que se me escaparan las palabras. Tarkus, hay que reconocerlo, entendió lo que quería decir de inmediato. ¿Crees que es algún tipo de guardián? No lo sé, admití. Pero es una suposición razonable. Sea lo que sea, fue construido para durar. Entonces doblaré a los centinelas alrededor del campamento base, dijo Tarkus. Pero ya tenía la sensación incómoda de que no iba a ser suficiente. Mi primer instinto, debo admitir, fue encontrar alguna excusa para volver al transbordador y regresar a la seguridad de la nave espacial en órbita. Esta tarea, sin embargo, no fue tan fácil como parecía. A pesar de que claramente no era bienvenido en lo que a la mayoría de los tecnosacerdotes se refería, y Tarkus seguía tan quisquilloso como siempre, fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que alguien que había sobrevivido a tantos enfrentamientos con el enemigo como yo, era alguien cuyo consejo debería escuchar. Así que, a pesar de mi impaciencia, pasé la mayor parte del día revisando sus planes para la defensa del campamento, que eran bastante sólidos, debo admitir, aunque pude tapar un par de agujeros que solo habrían sido obvios para alguien con más experiencia de campo que yo. Y así pasaron varias horas antes de que tuviera la oportunidad de contactar a la nave La Bendición del Omnisaya y hacerles saber que estaba de regreso. Acababa de terminar de hablar con el oficial de guardia, cuya imagen flotaba en la pantalla del Ololito, cuando su expresión cambió. «Un momento, comisario». Se volvió para hablar con alguien fuera del campo de visión del Ololito. Cuando se volvió, su expresión era de leve sorpresa. «Estamos captando una descarga de energía de la disformidad. Parece que los astartes ya están aquí». Esa fue la mejor noticia que había escuchado todo el día desde que abordé el carguero. No tenía ninguna duda de que acabarían rápidamente con esa araña de metal y con cualquier otra cosa que pudiera estar acechando aquí abajo con nosotros. Muy bien, dije. Si puede hacer arreglos para transferir a mi equipo, me presentaré a bordo de la barcaza directamente desde aquí. Después de todo, no tiene sentido correr riesgos, y ciertamente estaría más seguro buscando un transporte en un Thunderhawk que en una lanzadera desarmada. El oficial apenas tuvo tiempo de parecer ligeramente sorprendido antes de que su expresión se convirtiera en una de alarma. ¡Contacto desconocido! ¡Cerrando rápido! ¡Están realizando un ataque! ¡Descarga los datos de tus sensores!, ordenó Killian a mi lado. Alguien en el puente debió haber cumplido porque la imagen en el Ololito cambió repentinamente, mostrándonos el campo estelar nítido que solo se ve desde arriba de la atmósfera. Algo se movía a través de él, una media luna de oscuridad visible contra la negrura del espacio solo por el parpadeo de las estrellas que ocultó brevemente. ¿Qué diablos?, empecé, pero luego me quedé atónito y en silencio. Un estallido de luz brilló desde algún lugar dentro de esa siniestra silueta, ramificándose y extendiéndose a medida que llegaba, hasta que un instante después envolvió nuestro punto de vista. El Ololito quedó en blanco. ¡Se han ido! Stadler estaba de pie junto a un atril cercano, con el rostro lleno de sorpresa. «No pueden haberse ido», dije, sintiendo ya la verdad de sus palabras en la boca del estómago. Killian asintió en confirmación. «Me temo que tiene razón. Lo único que estamos detectando es una nube de escombros». «Entonces tendremos que quedarnos quietos», dije, luchando por mantener la voz tranquila. «La nave Astartes llegará pronto y debería ser más que rival para estos asaltantes». Deseé tener tanta confianza como parecía. Mientras nadie entre en pánico estaremos bien. Pero por supuesto que no lo estábamos. El primer ataque se produjo aproximadamente 1 hora después mientras hablaba con Tarkus sobre la posibilidad de bloquear la boca del túnel que habíamos encontrado,
Por supuesto, habría sido solo un gesto simbólico, pero una de las primeras cosas que te enseñan en la escuela es que cualquier cosa que puedas hacer para que las tropas sientan que están tomando la iniciativa es buena para la moral. No hace falta decir que después de la destrucción casual de nuestra nave, la moral estaba bastante baja. Habíamos estado revisando los suministros disponibles con la esperanza de encontrar algo que pudiéramos utilizar, cuando Tarkus interrumpió en la mitad de la conversación. ¿Puede escuchar eso?, preguntó. Yo asentí. Un leve sonido de deslizamiento había estado haciendo cosquillas en mis tímpanos durante los últimos momentos, pero hasta que él lo mencionó, mi subconsciente lo había estado evitando. Era un sonido con el que estaba tan familiarizado que podía identificarlo sin pensar. Son solo alimañas, dije. En mi amplia experiencia en pasillos subterráneos había habido un ruido de fondo constante. Entonces recordé lo desolado que estaba este mundo y que no habíamos visto señales de vida desde que llegamos aquí. Saqué mi pistola láser lentamente. Tarkus hizo lo mismo, tomando un iluminador cercano con la otra mano y apuntándolo hacia la oscuridad circundante. Mi primera impresión fue que el suelo se movía. El rayo brillaba desde una superficie ondulada que me recordaba la luz del sol sobre las olas del océano, y luego, con un grito de repulsión, comencé a disparar. La alfombra metálica que surgió hacia nosotros estaba compuesta por duplicados en miniatura de la máquina araña, miles de ellas. Y los rayos láser detonaron en medio del enjambre con aproximadamente tanto efecto como si hubiera estado arrojándoles piedras. Es cierto que cada disparo fue recompensado con un impacto satisfactorio y un chorro de metal, pero fueron tantos que incluso con la ayuda de Tarkus ni siquiera podía esperar frenarlos. «¡Primer escuadrón hacia mí!», ordenó el teniente. Y en cuestión de segundos se unieron media veintena de sus camisas rojas, quienes dirigieron una andanada fulminante de fuego infernal contra el enjambre que se escabullía. Para mi alivio momentáneo, empezaron a romperse, pero solo para separarse como la marea alrededor de una roca antes de precipitarse hacia la masa principal del campamento. Lo golpearon como un tsunami, pululando sobre el precioso equipo y destrozándolo con sus mandíbulas metálicas. Tanto los guardias como los tecnosacerdotes se dispersaron presas del pánico, pero muchos fueron demasiado lentos y fueron derribados y engullidos por esa espantosa alfombra de muerte hundida. En cuestión de segundos, unos gritos ahogados, rápidamente silenciados, fueron los únicos rastros de su presencia. «¡Retírense!», ordené, tomando el mando por reflejo, como me habían entrenado para hacer. Unos pocos supervivientes dispersos se reagruparon a nuestro alrededor, entre ellos Killian y Statler. Los ojos del cadavérico tecnosacerdote estaban muy abiertos mientras observaba el enjambre de autómatas que demolían el campamento. «Misericordioso Omnisaya», jadeó. «¿Qué son esas cosas?». Me supera, dije. No estoy calificado para comentar sobre asuntos teológicos. Fue un golpe bajo y supongo que debería avergonzarme de mí mismo, pero debo admitir que sentí cierta satisfacción en su expresión venenosa. Comencé a acercar al harapiento grupo hacia la pared, esperando que al menos, de espaldas a él, las máquinas no pudieran ponerse detrás de nosotros. «Bien pensado», asintió Tarkus, desplegando a sus subordinados restantes para formar una pantalla de escaramuza entre nosotros y los horrores que se hundían. Statler llegó primero a esa superficie de obsidiana y presionó su espalda contra ella como si esperara poder exprimir un par de milímetros más de espacio fuera de la caverna. De repente, su expresión cambió a una de asombro. Sangre y lubricantes brotando de su cuerpo aumentado cuando algo visible lo cortó en pedazos por detrás. Me giré, buscando un objetivo, y de repente lo vi cerniéndose sobre su cadáver destrozado. Un espantoso rostro esquelético flotaba en el aire sobre unidades gravitacionales que zumbaban suavemente. Las hojas afiladas de sus dedos, teñidas de carmesí, y su torso terminaba en una cola larga y curva que parecían vértebras. Para aumentar el horror, la aparición fue construida con el mismo metal brillante que la araña y su descendencia en miniatura. «¡Atravesó la pared!». Uno de los soldados farfullaba en estado de shock. Su rostro estaba pálido, al menos las partes que todavía estaban compuestas de carne. «¡Atravesó la pared!». Levantó su arma infernal y disparó una ráfaga a toda velocidad. La entidad avanzó sin prisas. La ráfaga de rayos láser detonó contra la pared detrás de ella, desfigurando los enigmáticos símbolos grabados ahí. Con una sensación de horror cada vez más profunda, me di cuenta de que la descarga había dado en el blanco, pero los rayos láser simplemente habían atravesado la aparición, fuera lo que fuera. El soldado seguía disparando, con el dedo apretado en el gatillo en un rictus de pánico, mientras el horror a la deriva se extendía casualmente y le arrancaba la cara. Los gritos del hombre terminaron abruptamente cuando la cola de la cosa se alzó para traspasarlo.
Su cadáver con espasmos quedó colgado ahí, solo por un momento antes de caer al suelo nuevamente. El grupo se desintegró inmediatamente. Tanto los soldados como los tecnosacerdotes huyeron presa del pánico en cualquier dirección que los llevaran a sus pies. Puse una mano restrictiva sobre el brazo de Killian, mientras el necrófago metálico aceleraba tras ellos, casualmente cortando a un par de víctimas a su paso. «¡Quédate quieto!», espeté. «Estas cosas solo están tratando de asustarte». La estrategia era obvia, dividir a todos y cazarnos uno por uno. Si permaneciéramos juntos, podríamos cuidarnos las espaldas unos a otros y aumentar enormemente nuestras posibilidades de sobrevivir. Tarkus claramente también se había dado cuenta de esto. «¡Reagrúpense!», bramó, a pesar de la evidente reticencia de cualquiera de sus hombres a seguir sus órdenes. Las pistolas infernales escupieron casi al azar. Algunos de los rayos láser lograron alcanzar al necrófago que flotaba mientras se solidificaba durante el tiempo suficiente para destripar a otro desafortunado chico en grane. Pero la gran mayoría de los disparos lo atravesaron o fallaron por completo. «¡Refórmense de inmediato, hijos de su...!». Su voz se quebró abruptamente y se convirtió en un grito súbitamente interrumpido cuando un rayo de vívida luz verde lo envolvió. Por un momento pude ver un desastre sangriento de órganos internos mientras él parecía desvanecerse de afuera hacia adentro, menguando como cera de vela, y luego desapareció como si nunca hubiera existido. ¡Santo emperador en la tierra! Me volví para ver qué nuevos horrores había vomitado este lugar, y una repentina oleada de terror me golpeó en el estómago. Autómatas delgados y esqueléticos avanzaban a través de la caverna, disparando casualmente a todo lo que aún vivía con esos horribles rayos. Dondequiera que caminaban esos mensajeros de la muerte, la gente moría, reducida a la nada por sus armas infernales o cortada en pedazos por las espadas de combate sujetas a los cañones. Hay que dar crédito donde corresponde. Los guardias técnicos dieron buena cuenta de sí mismos en general. Sus armas infernales derribaron a 2 o 3 de sus agresores. Pero parecía que se necesitaba mucho fuego para derribar solo a uno. Incluso vi a uno con el pecho abierto moverse y ponerse de pie nuevamente. El metal sobrenatural del que estaba compuesto fluía como líquido para curar sus heridas. «¡Maldita sea!», dije, arrastrando al mago hacia la boca del túnel. Si nos quedábamos donde estábamos, nos matarían junto con los demás. Pero había una remota posibilidad de que encontráramos algún tipo de refugio si nos escabullíamos mientras estos espantosos autómatas masacraban a nuestros compañeros. Todo lo que teníamos que hacer, me decía una y otra vez, era aguantar hasta que llegaran los astartes. ¿Cómo sabríamos que estaban aquí? ¿O cómo hacerles saber que habíamos sobrevivido? Era un problema para más adelante, que me negué resueltamente a considerar en ese momento. Para mi sorpresa, llegamos a los túneles sin más contratiempos, y apresuré a Killian lo más rápido que pude. Los sonidos de la carnicería disminuyeron en nuestros oídos. La resbaladiza piedra negra parecía absorber tanto el sonido como la luz, y el silencio descendía a nuestro alrededor como un sudario. Los sentidos de mi vieja colmena eran lo suficientemente agudos como para poder distinguirlos por el sutil cambio en los ecos que nos rodeaban cuando pasábamos por las aberturas de los pasillos transversales. Pero en varias ocasiones agradecí la aparente capacidad de mi compañero para ver en la oscuridad. Al menos los guerreros metálicos eran fáciles de evadir. Sus armas infernales emitían un espeluznante brillo verde que nos avisaba de su presencia con tiempo suficiente para sumergirnos en busca de refugio. Fue después de haber estado deambulando por un tiempo que noté que la oscuridad a mi alrededor comenzaba a atenuarse. Un difuso resplandor verde se hacía visible desde adelante. Al principio pensé que era simplemente otra patrulla, pero después de acechar cautelosamente por un momento y descubrir que su intensidad permanecía sin cambios, seguimos adelante. Killian tenía curiosidad por descubrir la fuente. Probablemente todavía esperaba conseguir un trozo de arqueotecnología, y si iba a tener que luchar de nuevo, prefería hacerlo donde pudiera ver lo que intentaba matarme. A medida que el brillo se hizo más intenso, comencé a escuchar algo también. Un leve zumbido que resonó en mi cráneo y me hizo rechinar los dientes. Las palmas de mis manos comenzaron a hormiguear cuando llegamos a una cámara bañada por ese brillo verde y enfermizo, y una leve sensación de náusea surgió dentro de mí. Killian, por otro lado, parecía embelesado. La caverna era enorme, incluso más grande que la que habíamos descubierto por primera vez, si es que eso era posible. Pero en lugar de estar vacía, estaba llena de extraños dispositivos más allá de mi capacidad de entender. Sin embargo, la mayoría emitía esa extraña luz necrótica y comencé a comprender que de alguna manera estaba conectada a su fuente de energía. ¡Sobresaliente! El tecnosacerdote deambuló hacia el centro de la habitación.
sus ojos recorriendo todas partes, tratando de captar cada detalle de su entorno. Los míos, en cambio, solo se preocupaban de que estuviéramos solos. Al menos parecíamos estar seguros en esa suposición. De repente la luz se encendió y un repentino trueno de aire desplazado resonó en aquella impía habitación. Una docena de guerreros esqueléticos aparecieron de repente sobre un estrado elevado ante una cortina de luz verde ondulante y volvieron sus cabezas inexpresivas hacia nosotros. ¡Un portal de la disformidad! Killian parecía paralizado. Sabíamos que era una posibilidad teórica, por supuesto, pero... «Pelea ahora y habla después, chico», grité, muy seguro de que estábamos mirando a la muerte a la cara y decididos a desafiarla el mayor tiempo posible. Mientras desataba una ráfaga de rayos láser a la figura más cercana, pude ver que su torso ya estaba dañado, con un par de agujeros perforados por lo que parecían balas perforantes. No había notado ningún Volter entre la armería de los guardias técnicos, pero me alegré de la previsión de alguien cuando una de mis balas entró en el espacio y destrozó al autómata desde su interior. Todos los demás levantaron sus armas de brillo verde como uno solo y me apuntaron. Por un instante, la convicción de mi propia muerte inminente me dejó paralizado. ¡Abajo! Killian me empujó en el instante en el que dispararon, tirándome a un lado y recibiendo él mismo toda la fuerza del bombardeo. Se convirtió en vapor en un instante, dejándome rodando por el suelo hacia esas estatuas asesinas. Levanté mi mano derecha para apuntar la pistola láser y descubrí que había desaparecido, junto con 2 de mis dedos. Pero no había tiempo para preocuparme por eso ahora. Mi instinto de supervivencia se había activado como nunca antes, y me lancé desesperadamente más allá de los terribles autómatas. Una dirección que nunca esperaron que tomara, lanzándome de cabeza a la cortina de energía detrás de ellos. Quizás te preguntes cómo alguien puede ser tan tonto, pero considera, permanecer donde estaba sería una muerte segura. No había ninguna duda al respecto, mientras que arriesgarme con el portal significaba que la muerte solo estaba virtualmente asegurada. Y fue esa estrecha diferencia la que me preservó el tiempo suficiente para registrar este relato. El pasaje real fue un instante sin tiempo. En un momento estaba en la cámara debajo de las entrañas de Interitus Prime, y al siguiente me encontré rodeado por el ruido de combate. La luz, donde quiera que estuviera, tenía el mismo tono brilloso, pero la cámara en la que me encontraba ahora era mucho más pequeña. Y, como descubriría más tarde, mi suposición inmediata de que estaba a bordo de la nave espacial que había atacado a nuestro carguero era una certeza exacta. Explosiones entrecortadas resonaron en las paredes inclinadas que me rodeaban. Y rodé sobre mis pies, aturdido, cuando otro de los guerreros de metal vino hacia mí. Intenté desenvainar mi espada sierra, pero tropecé débil por la pérdida de sangre. Y seguramente habría caído si un enorme antebrazo recubierto de ceramita no hubiera surgido de la nada para sostenerme. Un Volter de asalto ladró a aproximadamente 1 metro de distancia, ensordeciéndome por un momento y haciendo trizas al reluciente asesino. «Hermano capitán, he encontrado un superviviente», resonó una voz más fuerte que cualquier otra que hubiera escuchado antes, y me volví para encontrarme en manos de un gigante, envuelto en una armadura de exterminador. «Tráelo», dijo un segundo gigante, apareciendo a la vista desde detrás de otro de los incomprensibles dispositivos alienígenas. «Las cargas de demolición están fijadas». A pesar de todo, encontré que una sonrisa comenzaba a aparecer en mi rostro.